el historiador cusqueño Martín Romero. Señor Martín, ¿cómo está? Muchas gracias por venir y estar acá con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. En la pausa comercial estuvimos conversando un poquito y te abre los ojos. Conversar con alguien que de verdad tenga tanto conocimiento y que sepa de llegar, es muy, muy bonito. Y de verdad, gracias por venir y por venir a ilustrarnos y contarnos un poco más acerca de todas estas fiestas que tenemos ahora en este mes jubilar. Por favor, cuéntenos lo primero. Bueno, si celebramos a Cusco, tendríamos que celebrar el día en que vienen acá los Huaris. ¿Qué día sería? Porque acá hubo un imperio antes que los incas, el imperio Huari, desde el siglo VIII hasta el siglo XII, XIII más o menos, ¿no? Después tendríamos que ver qué día vinieron los collas, porque usted sabe que el origen de los incas es Bolivia y Puno, ¿no es cierto? Porque ahí tienen una gran cantidad de camélidos, ¿no? Y otro origen importante también es el 23 de abril, ¿no? Donde se funda marzo, 23 de abril, donde se funda la Fundación Española de Cusco, ¿no? Más bien yo diría que las celebraciones de julio son muy arbitrarias, ¿no? Más bien tiene que ver más con las élites cusqueñas y los católicos europeos, puesto que el 24, 21, 25 de junio está ocurriendo que en Europa se está derritiendo la nieve, es San Juan, el gran patrono de Europa, de la Europa medieval y antigua, y entonces los evangelizadores que tienen a San Juan como uno de sus signos más grandes, y el Corpus, que es donde se une el cuerpo de Cristo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, no se asocian mucho con estas fiestas y lo trasladan al Cusco y al Perú, y es por eso que las élites del Cusco, los que se creen sangre azules, para diferenciarse de los indios, que así los llamaban, se apropian de la idea de los incas y crean su día del 24 de junio. Así es como comienza. Perfecto, porque los cronistas que escriben sobre el Inti Raymi, primero que las crónicas no son documentos históricos. El año 1995, Franklin Pease, uno de los más grandes historiadores, publica un texto que se llama Los cronistas y los Andes, donde dice que las crónicas no son fuentes históricas, o por lo menos en su totalidad. Son escritos muy fantasiosos que escribe, y de ellas Molina el Cusqueño, Huamán Poma y Garcilaso son los únicos que escriben del Inti Raymi, católicos. Entonces las crónicas se escriben para evangelizar, para distorsionar la historia, algo así como San Jerónimo hizo con la Biblia para distorsionar el cristianismo y lo cambió después. El que escribe la historia distorsiona, porque la historia no es inocua, la historia se hace para dominar políticamente y manipular masas. Como se diría, ¿no? El ganador es el que escribe la historia. El ganador, el que quiere, y la historia, por eso es que hay historiadores, porque es justamente para no creer, para no tragarte el sapo que te cuentan en el colegio. Sino ver todas. Ok, porque yo me recuerdo todo lo que me contaban en el colegio. Eso está mal, porque ahora la currícula te enseña a pensar, el pensamiento racional. En mi tiempo. Antes enseñaban la información. Luego hemos saltado en los 90, 2000 a procesar la información. Ahora hemos saltado a que tú tienes tus criterios propios. Por eso ya no se enseñan con cursos, se enseñan con competencias. Así es. Y hay gente que dice, hay que agregar un curso a la educación, porque aparte de historiador soy profesor y capacitador del ministerio, ¿no? Entonces, no hemos pensado, o sea, la ciencia ha estado por acá y la escuela por allá. Entonces, todo esto que te digo les parecerá extraño, es que soy historiador. Qué interesante, de verdad, y que también sea profesor y que tenga esa visión, ¿no? Completa, global de todo, ¿no? Una parte de la historia, y también cómo saber llegar a cada uno de los alumnos, y como dices, la diferencia de cómo ha sido la crianza poco a poco. Y también lo importante, no tragarse el sapo, sino tener siempre todas las opciones. Pensamiento crítico y personalidad, tu propia mirada. No hay una sola historia, hay varias historias. Ni siquiera la que yo digo es la única, ¿no? Te propongo yo otra manera de ver, para que tú también consideres pero no te creas todo. Por eso es que no hacemos crítica política, por eso es que está el Perú así, por eso es que no tenemos partidos. Por eso es que no tenemos pensamiento crítico y no nos superamos. Por eso es que Cusco es la ciudad más infeliz de toda América, porque queremos sacar las cosas y no hacemos la vida a nuestro modo. Si no eres doctor, si no eres de un abolengo inca o de una sangre azul, en Cusco no eres feliz, tienes que tener una carrera, ser doctor y todo eso, Entonces, yo creo que la vida moderna necesita el pensamiento crítico,
y la ciencia que desarrolla la tecnología y que desarrolla la ciencia propiamente, porque la tecnología es solo cómo aplicas, la ciencia te da más libertad, ¿no? Obviamente, tener conocimiento te da mucha más libertad y no estás siempre diciendo sí, pero sí, no solo acatando y conocimiento, aceptando. sino capacidad de cuestionar lo que te dicen y lo que ves, ver tu punto de vista propio, ¿no? Claro, tener un punto de vista propio criterio. Y juzgar, poder saber, poder elegir entre todas las opciones que te dan, todas las verdades que te dicen a medias. Claro, sin que eso quiera decir que no tomes en cuenta los otros puntos de vista. Entonces podemos decir que nadie es dueño de la verdad. En absoluto, pero sí nos podemos aproximarla. Un aproximado. A partir de la crítica y de considerar los otros puntos de vista. Y esto que te digo del Inti Raymi de Cusco es fruto de muchos estudios, ¿no? Entonces, ¿a qué se adora acá? ¿Cuál es lo más importante en el Cusco, ¿no? Yo creo que son en los Andes, son los nevados, ¿ya? ¿Sin aire puedes vivir? No. No. Pero ¿qué cultura adora el aire? Tiene que haber una crisis para que adores algo. Entonces, por eso que en Europa, ¿no es cierto?, a Cristo se le presenta el Solis Invictus, ¿no?, como el sol invicto, ¿no?, Zeus y todo ello. Lo que aquí más bien tiene importancia son los nevados, las peregrinaciones a los lugares... A los apus. Cualquiera no es apu, tiene que tener características de punta, nevado y tiene que haber agua. Eso es otro de los conceptos. Coyoriti. Acá en Cusco. Coyoriti. Y no es coyuriti. Coyoriti. Porque ese con ese en el quechua Coyoriti es coyu. Coyu es nevado, riti blanco. Así es. Y no es pablucha o ucucu, es paulucha, camélido. Es el rito de los camélidos que van a preservar el agua para que hayan cochas, porque el camélido tiene sus piececitos de algodoncitos y no rompe las cochas. ¿Por qué las cochas? Porque la cocha te da la permanencia de los nevados, la evaporación. Y además el camélido no es como la oveja que te arranca el pasto. Te corta, tiene acá una placa y acá un diente que lo corta. Entonces, lo que hacen estos en junio, en esta fiesta, yo creo que es la principal actividad, mucho más que el Inti Raymi. El Inti Raymi es de los cusqueños de la élite. En cambio, el Coyuriti es una fiesta que sí realmente es prehispánica y que cruza toda la historia. Es mucho más importante. Sí, está comprobado, según las historias o historiadores y crónicas, que lo de Coyoriti es más legítimo antiguo, por los elementos andinos que tiene y por la lógica. Claro. Por la lógica, o sea, tú ves que la sociedad andina desde hace 15.000 años, con estudios arqueológicos, históricos, se ha preservado por el control de pisos ecológicos. Me explico. En la cultura andina, en los 4.500 están la proteína. En los 3.200 el carbohidrato, papa, proteína, camélidos. Abajo está el ají, que son vitaminas. Y tú no puedes vivir sin proteínas, carbohidratos y vitaminas, y aminoácidos, sales y otros elementos. Eso no ocurre en las otras culturas madres, donde todo está en un solo sitio. Y entonces en los Andes el camélido tiene una función importante y quien genera todo eso es el agua. Entonces tú trasladas esa lógica a Coyuriti, es tal cual. Es lo más andino, pero dime tú, en los andinos se adoraban al sol, hacían el inca. No siempre habían incas, habían grupos que manejaban los espacios. Más bien el Inti Raymi introduce muchos elementos de lo andino, sobre todo cuando en la parte final del sacrificio del camélido el Inca pide informes de cómo está el clima. A los cuatro suyos. Perfecto. Cuando hace llamada a los cuatro suyos, cada uno le informa qué es lo que está pasando, unos se quejan, otros no. Pero así es, pero eso es, digamos, ya recreado. Pero lo más elemental vendría a ser el Coyuriti. Pero sí ha ido teniendo formas muy andinas el Inti Raymi, ¿no? Antes era demasiado católico, ¿no? Y el Corpus Christi sobre todo. ¿Por qué? Es el cuerpo de Cristo en sacrificio, ¿no? Es la fiesta fundamental del católico. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen que no existe Dios, no existe la Iglesia, no existe el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de las reformas católicas, no es cierto? De reformas de Lutero, que negaban la existencia de la Iglesia. Entonces la Iglesia católica, para ir contra Martín Lutero, sobre todo los jesuitas, instauran el Inti Raymi.
e instauran el culto a los incas. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran perseguidos por los católicos y por el rey de España. Y entonces los jesuitas, para atacar a España, se alían con los incas de Vilcabamba. Wow, y adoptan muchos de sus imágenes como una manera de pelear contra España. No sé si me dejo entender. A ver, ¿ustedes se acuerdan de la Reforma? 1517, Martín Lutero, cuando dice que no existe cielo, no existen 7 sacramentos y no existe Iglesia Católica, ¿no es cierto? Okay. Y ahí viene la Contrarreforma, ¿no es cierto? Que los jesuitas con Loyola contestan: si existe cielo, el cielo son los incas. Si existen 7 sacramentos, la Eucaristía, o sea, el Inti Raymi. Y si existe iglesia, la Virgen María. ¿No es cierto? Entonces, ¿quiénes son jesuitas? Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala y los que escriben sobre el Inti Raymi. O sea, son un invento de los jesuitas. ¿Me dejo entender? Ya. Y ellos, como son enemigos de España, se alían con los enemigos de España. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso es que se casan con las hijas de los rebeldes de Vilcabamba, para atacar a España. ¿Me dejo entender? Sí, se juntaron para... Perfecto. Entonces tienes que entender historia para entender la religión y todos esos. Y por eso que son los jesuitas los que imponen el Inti Raymi como la grandeza de los incas, no porque les gustan los incas, sino porque les friegan los españoles y hay que sacarle la contra a los españoles. ¿Me dejo entender? Sí. Ellos son los que crean que esto era un paraíso, que era perfecto, que aquí no había hambre, no había robo. Ellos crean ese mito para darles duro a los protestantes y a los católicos de España. Pero creo que sí han atinado en esa partecita, ¿no? Porque es bueno, por lo menos Cusco es una ciudad tranquila, donde que... O sea, tiene que entender usted historia universal, tiene que entender la reforma, la contrarreforma, cómo gobernaban España, cómo cogobernaban. Y ahí tiene que entender el cuadro que existe en la Compañía de Jesús. Usted va a la Compañía de Jesús, ¿no? A las misas. Ha visto que a la entrada, mire, ahora sí tenga más cuidado, y les digo a los televidentes. Ya, a la Compañía de Jesús. Ahí hay un cuadro donde se está casando el nieto de Loyola, el fundador de la orden jesuítica, con la hija de Sairitupa, que es Clara Coya, en una alianza política de los rebeldes con los otros rebeldes, los jesuitas, contra España. Contra España. Y ahí en ese cuadro se ve... Perfecto. Pues, ¿no? Porque España no es una sola. Ahí España está también, ¿no ves que son casas grandes de toda Europa? Es España. También en España están los intereses de Nápoles, de parte de la Iglesia Católica, del Vaticano, que le friega a España, y que España que está peleando con el Vaticano. O sea que no es que toda España es toda España. Tienes que ver toda la geopolítica de ese momento, de la situación. Perfecto. Igual que acá, pues, ¿no? La pelea entre el Congreso contra el Ministerio Público, el Ministerio Público contra los otros. ¿Me entiende? Caviares contra derechas. Toda esa lucha de poderes. Así es. Wow. Y eso explica la religión y por qué imponen un Inti Raymi y por qué imponen el 24 de junio, que es el caballo de batalla de los jesuitas, que tienen que poner ahí el corpus por encima de cualquier cosa. Son los jesuitas que imponen esa fecha. Peliche, ¿no? Interesante toda esa parte de la historia, y se ve, pues, ¿no? Y sobre todo en ese cuadro que la unión de ambos bandos rebeldes, como se diría, contra España. Perfecto. Y hasta ahora puede usted verlo. Si usted es guía, por ejemplo, se va una tarde nomás a la Plaza de Armas, va a ver la pelea entre la Compañía de Jesús contra la catedral. A ver, ¿cómo? Es una lucha arquitectónica. La catedral aquí, la Iglesia Católica y España de los monarcas, y aquí los jesuitas, discúlpame la expresión en términos coloquiales, la bronca de los españoles y de la Iglesia Católica oficial. Hasta la arquitectura. La Compañía de Jesús. Claro, o sea, los jesuitas han sido rebeldes permanentemente. Ellos son los que han creado toda esta imagen de que los incas son los mejores, esto es el paraíso, porque necesitaban. ¿Y no fueron los incas? No, en absoluto, eran unos tiranos. Por eso es que cuando vienen los españoles, 90% de la comunidad andina se juntan a los españoles y aplastan a los incas. Los españoles eran solo 80, ellos eran 6 millones, ¿cómo 80? Y las armas que tenían eran, una flecha era más efectiva que un trabuco.
Un macahuitl con obsidiana daba mucho más que una espada. Un camélido tenía más poder que un caballo. O sea, eso que nos han contado es falso. Entonces, ha habido guerra civil. Quienes han conquistado el Cusco son los cañaris y los huancas, enemigos de los incas. Los incas eran odiados. Entonces, ¿qué hacemos ahora venerando a los incas? Porque es que eso lo hacen las élites cusqueñas, que se han quedado atrasados cuando Arequipa nos deja en el 50 lejos por sus puertos. Nosotros nos quedamos atrapados. Y como no tenemos que exhibir, cuando tú pierdes algo, comienzas a recordar el futuro, como los fundamentalistas islámicos. Cuando estás en el pasado, mi pasado era mejor. No sé si recuerdas tú la fábula de la zorra y las uvas. Sí. Una zorra que comía cualquier cosa y ve uvas y no atrapa, dice cualquier cosa, mi comida es mejor. Es así el cusqueñismo y el incanismo. Es una fabricación que nos han hecho. Wow. Ay, no sé si quiero participar ahora en el Inti Raymi. Bueno, lo bueno del Inti Raymi es que atrae bastante turismo. Pero también hay una fase positiva de lo inca. Mucha gente en el siglo XX ha visto a lo inca como algo ideal que debe ser su gobierno. Esa es otra cosa también. Es que lo venían como una sociedad utópica. Perfecto, pero ya hemos dado el salto y decimos, muy bien, ya pues somos incas, ¿qué vamos a hacer? Yo por ejemplo, orgulloso, cusqueñísimo, ¿no? Pero los incas tienen que ser otra cosa, no eso que nos han contado. Tiene que ser un buen gobierno democrático, donde haya contrapeso de poderes, justicia social, respeto a las leyes, ¿no es cierto? Disculpe, y está bien que pongan a un actor que tenga, digamos, 8 mujeres y 10 hijos y que no pase mantención. Es lo peor. Es lo peor, ¿sí o no? Entonces, eso quiere decir, ese claro, inca que lo han puesto. La gente está mirando al inca como el ideal que yo quisiera que sea mi gobernante. Y no un hombre que tenga 3, 4, 5 mujeres, hijos. Por supuesto. Entonces, ahora hay que reconceptualizar lo inca y revalorizar más bien, con todos estos datos que te he dado, el Inti Raymi ya no como un recuerdo del pasado, sino como algo que quisiéramos para el gobierno regional del Cusco, cuando tenemos todos en la cárcel, todos corruptos, ¿no es cierto? Gente, la misma argolla que sigue nomás, los operadores de Odebrecht que continúan acá. Entonces yo tengo que ver al inca como alguien, un modelo. Y eso es lo importante. Ahí es. Perfecto. Bueno, señor Martín, acá le dice la señorita Helen Quiñones, le dice, ¿y cuáles son sus fuentes oficiales? ¿Puedes citar algún autor o cronista? Por supuesto, cronista no, y acabo de decirle que en 1995 se está a luz un libro de Franklin Pease que se llama Los cronistas y los incas. La conclusión del libro es que las crónicas no son la fuente. Y más bien a partir de ese documento, de ese libro, es que nosotros vamos a las fuentes frías, que son los documentos de administración. Documentos como los trabajos de Franklin Pease, los trabajos de Cristóbal Aljovín, los de Rafael Barón, ¿no es cierto? Trabajos como Cosa Malón y otros historiadores modernos que comienzan a descubrir la historia. Ya hay un trabajo que acaba de salir hace poco, un trabajo excelente que se llama Los Chancas de Clementina Bactup, de la Universidad Católica 2022, donde te demuestra todo este tinglado de los incas, ¿no es cierto? El mismo Franklin Pease, el mismo Araníbar, que ya te están dándote estudios modernos, los trabajos actuales, las tesis actuales de la Católica te comienzan ya a dar nuevas formas de entender la historia, ¿no? Es todo un salto de, a la señorita yo le daría por lo menos unos 3.000 o 4.000 textos y 7.000 ensayos que han salido sobre ello, ¿no? O sea, es toda una etapa enorme de historia moderna que te está sustentando esto, ¿no? Te estoy resumiéndote yo miles de libros en estos minutos que tenemos en televisión. Interesante. Ya, Helencita, esperamos de haberte... no, sigue, saludos. Hasta podemos ver el resultado del trabajo de los incas en la arquitectura. Se refleja la sabiduría y habilidades que tienen los incas, su organización para gobernar. No podemos decir ligeramente que los incas eran unos tiranos. Absolutamente falso. Que existió. Absolutamente falso, porque todo eso ya lo hicieron los huaris. O sea, todo lo que estamos los incas solo tuvieron 60 años de expansión.
O sea, ni siquiera en Cusco hubo una cultura. O sea, vinieron de Ayacucho los huaris en el siglo VIII y construyeron todo esto. Todo lo que ahora los arqueólogos, y vayan a las fuentes del Capacñán, a las fuentes del Ministerio de Cultura, los trabajos arqueológicos han demostrado que 90% de lo que decimos que es inca era huari. ¿Ya? Es más, y incluso más anterior. O sea, los incas, a ver, me explico, y qué bueno, ¿no? Si la etapa prehispánica es un año, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre, los incas aparecen el 31 de diciembre a las 11 de la noche. ¿Me dejo entender? O sea, son nada en la historia prehispánica. Todo ya se había hecho. Señor Martín, bueno, tendré que estudiar o indagar un poco más porque me está haciendo, o sea, quiere decir, o sea, siempre yo tenía un buen concepto con los incas. Todo eso ya estaba hecho. Todo ya estaba hecho. Machu Picchu ya estaba hecho. Ya los estudios arqueológicos, antropológicos demuestran que Cusco ya estaba hecho. Los incas lo grande que han hecho es unificar políticamente, eso sí. Como tiranos han unificado. ¿Por qué? Porque eran épocas de crisis. Cada 7 siglos hay crisis. El siglo 0, el siglo 7, por eso que cae Roma. El siglo 7, por eso que cae la Europa medieval y entra el Sacro Imperio Germano Románico. El siglo 14, la peste. El siglo 21, el COVID. O sea, cada 7 siglos hay crisis climáticas entonces, cuando hubo esa crisis climática a inicios del segundo tercio del segundo milenio, o sea, con los incas, los cañaris se venían al sur a invadir porque les faltaba comida, y los huancas también, y los coñas se fueron al Cusco. O sea, los incas son joyas, son los 25 reinos joyas que se vienen al Cusco para defenderse. Y como la mejor defensa es el ataque, fueron hasta el norte y masacraron hace siglos a todos ellos. La palabra Yaguarmayu, y eso lo dicen grandes lingüistas y antropólogos. Y en venganza se vienen ellos, y cuando vienen los conquistadores son la tropa de los conquistadores. ¿Quiénes han entrado al Cusco a conquistar, a invadir? Cañaris, huancas. Todo el barrio de Santa Ana son cañaris. ¿Quiénes eran los hombres de confianza de los conquistadores? Cañaris. ¿Quiénes fueron a ocupar todo lo que se llamaba San Francisco de Vitoria, que viene de Yucay, de Maras, Ollantaytambo, Machu Picchu, Vilcabamba, Choquequirao y todo lo que es las faldas de El Salcantay? Cañaris. Entonces podemos decir, nadie sabe para quién. Por supuesto, porque los incas se expandieron y fueron ¿Para quién trabajan? Como se expandieron rápido en 60 años, más que Asurbanipal, que se expandió en 100, o más que los romanos, que se expandieron en 300 años, fueron muy terroríficos, generaron mucho odio, y por eso es que se les pliegan a los españoles. Entonces no fue solo una conquista, fue una guerra civil. En la que todos fueron. Por supuesto, pero el cusqueño quiere decir pues, que los incas, es que no tiene otra, pues como ya no tenemos puertos, estamos atrasados, vivimos de piedras y del chamullo incaico, vivimos del gas, entonces no es como el arequipeño, que tiene industria, que tiene agricultura, exportación, ¿no es cierto? Entonces tenemos que refugiarnos en el pasado glorioso y tenemos que inventarlo de alguna manera. Profesor, acá uno de sus alumnos, que el señor Carlos Enrique, dio felicitaciones a mi profesor por la historia, etcétera. Ok, entonces con el comentario que usted está haciendo, sabemos que estamos llegando prácticamente hasta la capital Lima, cono norte, cono sur, y de lo que usted está diciendo, ¿no cree que por lo menos a Cusco no lo va a generar bien? O sea, digamos, turistas extranjeros escuchan lo que usted está diciendo, entonces van a decir que es una estafa lo que todos hacemos. Bueno, la estafa viene de Tomás Moro, cuando Europa estaba cercada por los vikingos del norte, los magiares por el este y el islam por allí, y estaba perdida, se había desestructurado, corrupción, la peste, y alguien dijo: la solución está en el oeste, el cielo está en el oeste. Y tenías que inventarte un cielo. Por eso es que los jesuitas inventan un cielo. Ya, ven en México una destrozo todo, ¿no? No, el cielo está en el sur. Entonces se ha creado ese cielo. Y quien ha creado mejor es Bingham y los norteamericanos cuando entran en 1908-1909. Hemos encontrado la ciudad perdida. Y todo este marketing que hacen hace que venga a Cusco. Y los europeos, que están hartos de industria, trabajo, estrés, han comprado y se ha creado ese mito. En buena hora,
Eso hay que aprovecharlo bien en el turismo. Pero de ahí que eso creamos que es la historia y la verdad, y que vivamos de eso nomás, y que estemos atrasados, sin tecnología, con gobiernos corruptos, con gente que vota por un trago, por 5 soles en una cajita de fósforo, esa es otra cosa. Por eso estamos atrasados. Hemos perdido la oportunidad de tener una industria con el gas. Cada cusqueño ha tenido durante una década 1 millón cada uno. ¿Y qué hemos hecho con eso? Hemos desperdiciado la corrupción en Echarati y todo ello. ¿Cuánto se ha desperdiciado en la carretera interoceánica, las coimas, expresidentes presos? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la historia, porque podemos estar orgullosos del pasado, pero eso también nos puede generar retraso. Los incas, yo creo que debemos verlos como como una propuesta de futuro. Recrear, como industrializar, tener más ciencia. ¿Qué tenemos acá? Universidades que no crean teoría ni patentes, ¿no? Institutos que dan títulos de universidad por encima de la ley. Tenemos 4 de cada 5 cusqueños no saben ni leer ni resolver un problema básico en matemática. Estamos en el último lugar en lectoescritura y en comprensión de matemática. Estamos condenados a desaparecer. Yo creo que 20 años más y Cusco desaparece como ciudad, ¿no? Profesor, lo que dice pues, sí puede tener lógica, pero hay una cosa, la culpa no es de la juventud, no es de los universitarios, la culpa es de los gobernantes que tenemos, y mientras que haya esas personas o esas autoridades que darle un tupper, todo esto, mientras que ellos tengan un poder, lamentablemente la persona que quiera entrar al gobernar y va a querer hacer todo esto, lo van a hacer. Lo hemos vivido con el expresidente que lo ha pasado. Están en el primer mundo ahorita, y yo he sido profesor para los países del OCDE en bachillerato, soy asesor. Lo han hecho porque se han rebelado desde abajo. Nadie te va a dar eso. El político es un enfermo, es un sociópata que quiere tener el poder y comérselo él solo todo. Exacto. Tiene que haber un contrapeso, tiene que haber movimientos. ¿Por qué no hemos restaurado los partidos políticos? ¿Dónde están los universitarios que ahorita están levantándose contra los abusos del mundo, de Gaza y todo ello? ¿Y qué están haciendo acá? Nada. Nada. Se conforman con que le dan un título a cualquier precio, te dan un cartón firmado. Correcto. Y piensas que con eso vas a tener un trabajo. Mentira, porque al mes que no rindes te están votando. Entonces, nos hemos quedado, tengo miedo a que me disparen. Pues ahí tiene un costo. ¿Por qué no somos ciudadanos? ¿Por qué no nos rebelamos y creamos un nuevo Inca, un nuevo Cusco para el desarrollo? Profesor, es que también, por ejemplo, eso es lo que usted dice, ¿no? A mí mis profesores no me incluyen. Pero no, eso es uno mismo. Entonces, el profesor está cuidando su puesto, el profesor está con las justas, se va de una clase a otra. No es culpa del profesor, es culpa del Ministerio de Educación. Ellos mandan, tú solo enseñas esto, ¿y nosotros qué? Y punto. ¿Y tú qué? El pensamiento crítico. Yo hablaba yo era niña aquella vez, pues, ¿no? Hablaba en los comerciales con el joven y le decía, pero eso no te va a dar nadie, te vas a dar tú. Hablamos del pensamiento crítico, eres tú el que te vas a dar, tu rebeldía. Hoy por hoy es otro mi pensamiento. No esperes que otro te libere o te dé lo mejor, tú tienes que hacerlo. Entonces, volviendo y quizás resumiendo un poco, lo importante ahorita es despertar en toda la sociedad, en todos los estratos de la sociedad, lograr ese pensamiento crítico desde los niños, adultos mayores, que todos tengan ese pensamiento crítico para poder desarrollarnos como sociedad, crecer como sociedad, tomar al Inca o a esa imagen del Inca como algo a futuro, como algo que queremos, como a una persona que sea ejemplar, como una persona que nos lleve a seguir creciendo y ser esa sociedad utópica que quizás, como dicen, nos han vendido o nos han engañado, pero a la que sí podemos aspirar. Perfecto. Una sociedad a la que podemos llegar a ser. Perfecto. Como también lo dijo, ninguno es dueño de la verdad, nadie sabe la verdad, pero sí podemos ser dueños de nuestro futuro. Así podemos ser y tomar cada uno, porque como también lo mencionó, es que el mundo es cíclico. Cada 7 siglos o cada ciertos años pasa algo que vuelve a cero todo, ¿no? Que reinicia y se vuelve a hacer. Por eso es muy importante saber de tu historia para que no se vuelva a cometer esos errores. Sabiendo eso podemos lograr a lo que aspiramos, y que de verdad tiene mucho sentido y mucha razón en lo que dice, que nos merecemos eso, nos merecemos buscar a un Inca o a un líder en el que podamos confiar, a un líder en el que nos haga crecer, un líder tomarlo como que ejemplo, no sea corrupto, y podemos aspirar a eso. Perfecto. Entonces tomemos estas fiestas, tomemos este mes jubilar como cada uno lo quiera saber, como cada uno lo quiera
respetar, responder, pero tomémoslo como un cambio, como un momento en el que digamos, sí, queremos esto, pero ahora, no queremos que sea un solo recuerdo, sino queremos que el próximo año o de acá a 10 años o mis hijos o mis nietos vivan de verdad ese futuro en el que nosotros queremos estar. El maestro Jorge Flores Ochoa tenía una frase muy importante, Enca o Encaichu, que significa Enca. Inca viene de Enca. No sé si es quechua, ¿no? Porque no todo es quechua, porque aquí había varios idiomas, muchos de atrás. Y él decía que lo Enca es lo excelente, es la fuerza que te da para ser mejor, no solo para admirar el pasado, quedarte contemplando, sino que tú mismo te construyas. Y Garcilaso, el mismo Garcilaso, tiene otra frase que se llama la armonía de ti mismo y el crecimiento, el neuma, el sami. Usemos esos conceptos no como para contemplar y sentirse orgullosos, sino para construirnos. Eso está faltando con el incario, eso está faltando con la historia. Nos hemos quedado en esto, así, con el retrovisor. Pero la historia es así. O mejor dicho, primero miro el futuro y después miro qué cosa hay, pero tengo que quedarme con mi mirada aquí y apuntando, y no como la mayoría de los cusqueños que estamos ahí atrás y a la deriva y hacemos que otros vivos vengan y nos lo armen todo. La mirada al frente para que tú escojas el destino. Perfecto. Porque mirando atrás hay otro que va a aprovecharse. Va a escoger. Perfecto. Y son los que venden los paquetes turísticos, los que ganan, los que hacen el desorden, los que hacen el caos, y nosotros contemplando atrás. Cusqueño, mira adelante. Si vas a mirar atrás, que sea para mirar mejor adelante y no para quedarte ahí petrificado. Un llamado de atención también a todos esos jefes que contratan pues a los actores que tienen más de en 8 mujeres, en 7 mujeres, ya no ese tipo de personas, pues será alto, será narizón, lo que tú quieras, pero no es ejemplo a seguir. Hay muchos jóvenes que pueden hablar muy bien el quechua, pueden saber y son modelo de vida. Son modelo de vida. Se levantan temprano, luchan, no tendrán grandes oroteles, pero que tú si eres responsable, haces bien tus cosas. A ese tipo de hombres, varones, lo que es pues los que están encargados de contratar para hacer labor de Inca, háganlo, no a esos artistas que son grandes, que cantarán o tocarán su charango, no lo sé, pero ya no contraten a esos, y es más, deberían de hacer desaparecer esas imágenes que publican en las redes. Ejemplo decir de Inca, no, como ese hombre es mujeriego, ese hombre es como la anterior semana decían, es un cuchihuato y no es ejemplo a seguir. ¿Qué futuro va a tener tu hijo si tú vas a estar mirando a ese tipo de hombres? Listo, nada más, sin ofender a nadie. Perfecto, señor Martín, de verdad muchas gracias. Lastimosamente el tiempo ha pasado volando. Ha sido muy interesante toda esta conversación. Que vuelva. Por favor, le pedimos que vuelva, pues nos pueda seguir contando mucho más acerca de toda esta historia, porque como si uno sabe su historia, va a saber mejor que no se repitan los errores. Y algo muy importante que dijo es, ya no estemos mirando hacia atrás. Estemos orgullosos del pasado, sí, pero hay que hacer que todos estén orgullosos y todos estén buscando un mejor futuro. Eso es lo importante. Es el punto. Todos despertemos, todos, de verdad, démonos cuenta que todo tiene que ser por y para nosotros. Está bien cierto que los turistas vienen, nos dejan economía, nos dejan dinero, pero los que nos quedamos a vivir acá en Cusco, a disfrutar el Cusco, somos nosotros. Y tenemos que hacerlo todo por nosotros, no solo por el turismo. No cobres por lo que han hecho los incas, imítalos para hacer algo en el futuro. Exacto. Dejémosle algo también a nuestras futuras generaciones. De verdad, muchas gracias, señor Martín. A ustedes. Profesor Martín, muchísimas gracias. Tuvo bastante acogida también en las redes. Gracias a todos en las redes. Vamos a volver a convocarlo acá al profesor Martín para que nos pueda seguir mencionando, hablando de temas de verdad que saber siempre te abre los ojos y poder lograr y buscar. Y la manera de saber y la manera crítica. O sea, no denuncien el pensamiento crítico, no se traguen todo lo que dicen, dinamícenlo. Y la educación ha dado mucho retroceso. Sigamos con el pensamiento crítico, que es la única manera de crear futuro. Perfecto, es de mí. Gracias a los amigos de las redes.